Un rabino me enseñó un método ancestral que transformó mi relación con el dinero y abrió una puerta que yo misma había mantenido cerrada durante años. Me habló del vinagre como herramienta de purificación y abundancia, una práctica silenciosa que mis abuelos conocían, pero que yo había olvidado. Me dijo que si aprendía a usarlo en 3 lugares exactos de mi hogar, podría cortar los bloqueos invisibles que impedían que la prosperidad fluyera hacia mi vida. Si sientes que el dinero se te escapa, que por más que trabajas no logras avanzar, o que algo invisible te detiene, escribe en los comentarios: abro las puertas de la abundancia en mi vida. Yo no siempre creí en estas cosas. Hace unos años habría pensado que el vinagre era solo un producto de limpieza, algo común, sin importancia, pero estaba equivocada. Llevaba meses atrapada en un ciclo del que no podía salir. Trabajaba más horas, hacía todo lo correcto, seguía cada consejo que encontraba, pero el dinero llegaba y se iba como agua entre los dedos. Algo estaba roto y yo no sabía qué era. Me despertaba en las madrugadas con un peso en el pecho, una sensación de estar corriendo en círculos sin llegar a ninguna parte. Veía a otras personas prosperar, avanzar, lograr lo que yo tanto deseaba, y no entendía por qué yo no podía. No era solo una cuestión de dinero, era una sensación más profunda. Era como si hubiera un muro invisible entre yo y todo lo que quería alcanzar. Intentaba avanzar y chocaba contra algo que no podía ver, algo que no podía nombrar, algo que simplemente estaba ahí, deteniéndome. Y lo peor era que nadie a mi alrededor parecía entenderlo. Cuando hablaba de esto, me decían que trabajara más duro, que fuera más positiva, que simplemente siguiera intentando. Pero yo ya estaba haciendo todo eso. Ya estaba agotada de intentar, y nada cambiaba. Fue entonces cuando busqué al rabino. No fue fácil encontrarlo. Era un hombre mayor, discreto, que no buscaba atención ni daba entrevistas. Vivía en una zona tranquila de la ciudad, en una casa que parecía haber estado ahí desde siempre. Alguien mencionó su nombre en una conversación casual, casi de pasada, y algo dentro de mí me dijo que debía buscarlo. No sé cómo explicarlo. Fue una corazonada, un impulso, una voz interna que me decía que ese hombre tenía algo que yo necesitaba escuchar. Cuando finalmente lo encontré y toqué a su puerta, me recibió con una mirada que parecía atravesarme. No dijo mucho al principio, solo me invitó a pasar y me ofreció asiento en una sala sencilla, llena de libros antiguos y un silencio que parecía tener peso. Me senté y esperé a que dijera algo, pero él solo me observaba. Yo comencé a hablar, a contarle todo lo que me pasaba, toda la frustración, toda la confusión, todo el cansancio. Y cuando terminé, él simplemente asintió y dijo: estás bloqueada, tu espacio está bloqueado. Y mientras tu espacio esté bloqueado, tu vida también lo estará. No entendí de inmediato lo que quería decir. Le pregunté qué significaba eso, y él me explicó que todo en la vida es energía, que nuestro hogar no es solo un lugar donde vivimos, es un reflejo directo de nuestro estado interno, que las paredes, los objetos, el aire que respiramos dentro de nuestra casa, todo absorbe lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, y que con el tiempo, si no limpiamos esa energía, se acumula como capas de polvo invisible que bloquean el flujo natural de la vida. Me dijo que el dinero es energía también, que fluye como el agua, que busca canales limpios, abiertos, despejados, y que si los canales de mi vida estaban obstruidos, el dinero no podía entrar. No importaba cuánto trabajara, cuánto me esforzara, cuánto deseara. Si los canales estaban bloqueados, el flujo no podía pasar. Entonces me habló del vinagre. Me dijo que desde tiempos antiguos las personas sabias habían usado el vinagre como herramienta de purificación, no solo para limpiar lo físico, sino para limpiar lo invisible. Me explicó que el vinagre tiene una propiedad única. Es un conductor de intención, que cuando se usa con conciencia, con claridad, con propósito,
Puede cortar ataduras energéticas, romper cadenas invisibles, disolver bloqueos que han estado ahí durante años. Me miró fijamente y me dijo: voy a enseñarte 3 lugares donde debes usar el vinagre, 3 lugares específicos de tu hogar que son puntos clave en el flujo de la abundancia. Si limpias estos 3 lugares con la intención correcta, verás cómo todo comienza a cambiar. Pero debes hacerlo con seriedad. No es un juego, no es una superstición. Es una práctica ancestral que requiere tu compromiso, tu atención, tu respeto. Le dije que estaba lista, que haría lo que fuera necesario, y él asintió y comenzó a explicarme. El primer lugar que me mencionó fue la entrada principal de mi hogar. Me dijo que esa puerta no es solo madera y bisagras, es el umbral entre el mundo exterior y tu santuario interior. Es el filtro por donde todo entra. Las personas, las noticias, las energías, las oportunidades, el dinero. Y si ese filtro está sucio, si está cargado con huellas de quienes han pasado por ahí con envidia, con prisa, con malicia, entonces ese filtro bloquea lo bueno y deja pasar lo malo. Me explicó que cada vez que alguien cruza mi puerta, deja una marca. A veces es una marca hermosa, de amor, de bendición, de buena energía, pero otras veces es una marca oscura, de resentimiento, de juicio, de envidia disfrazada de sonrisas. Y con el tiempo, esas marcas se acumulan como capas de polvo invisible. Se pegan al marco, al picaporte, al suelo donde la gente pisa al entrar, al aire que se mueve cuando la puerta se abre. Y si no se limpian, se convierten en un muro que impide que la prosperidad entre. Me contó la historia de una mujer que conoció años atrás. Ella trabajaba día y noche, pero su situación económica nunca mejoraba. Siempre había algún gasto inesperado, alguna emergencia, algún imprevisto que se llevaba todo lo que ganaba. Estaba desesperada, hasta que alguien le habló de esta práctica. Limpió la entrada de su casa con vinagre, siguiendo las instrucciones exactas, y a los pocos días comenzó a notar cambios, pequeños al principio, una devolución de dinero que no esperaba, una oportunidad laboral que apareció de la nada, y luego cambios más grandes. En cuestión de semanas, su situación comenzó a estabilizarse, y ella misma dijo que sentía que su casa había comenzado a respirar diferente, como si algo pesado que había estado bloqueando la entrada finalmente se hubiera ido. Entonces me enseñó el ritual paso a paso. Me dijo que tomara 1 litro de agua tibia, que le agregara 5 cucharadas de vinagre blanco puro, recién abierto, sin contaminar, que tomara un paño limpio, blanco si era posible, porque el blanco representa pureza y nuevos comienzos, y que limpiara cada parte de la entrada, el marco completo, arriba, a los lados, abajo, el picaporte por dentro y por fuera, el timbre si lo tenía, el felpudo donde la gente pisa, las bisagras que a menudo se olvidan, pero que también acumulan energía, cada centímetro. Me dijo que lo hiciera con movimientos lentos, conscientes, sin prisa. Que no lo hiciera como una tarea doméstica más, sino como un acto sagrado de preparación. Que mientras limpiaba, me concentrara en una sola idea, una sola intención clara. Estoy abriendo el paso para que lo bueno entre. Estoy cerrando el paso para que lo malo se quede fuera. Que repitiera esto mentalmente o en voz baja mientras limpiaba. Que visualizara cómo con cada movimiento del paño estaba borrando años de bloqueos, años de energía estancada, años de oportunidades perdidas. Me dijo que no lo hiciera con duda, que la duda debilita la intención, que si iba a hacerlo, lo hiciera con convicción, con fe en que este acto tenía poder, con la certeza de que estaba haciendo algo importante, algo que cambiaría el curso de mi vida. Recuerdo la primera vez que lo hice. Compré un vinagre blanco nuevo, preparé el agua tibia, tomé un paño blanco que tenía guardado y me paré frente a mi puerta. Estaba nerviosa. No sabía si creía realmente que algo fuera a cambiar, pero decidí hacerlo de todas formas.
Decidí confiar en lo que el rabino me había enseñado. Comencé a limpiar. Al principio me sentía extraña, como si estuviera haciendo algo sin sentido, como si alguien me estuviera viendo y pensara que había perdido la razón. Pero mientras limpiaba, algo empezó a cambiar dentro de mí. Sentí que estaba haciendo más que limpiar una puerta. Sentí que estaba borrando algo viejo, algo que había estado ahí durante mucho tiempo sin que yo lo supiera. Sentí que con cada pasada del paño estaba limpiando no solo la superficie física, sino también algo más profundo, algo invisible pero real. Limpié el marco completo, el picaporte, el timbre, el felpudo. Pasé el paño por las bisagras, por los bordes, por cada rincón. Y mientras lo hacía, repetía en mi mente: estoy abriendo el paso para que lo bueno entre, estoy cerrando el paso para que lo malo se quede fuera. Lo repetí una y otra vez, dejando que esas palabras se grabaran en mi mente, dejando que mi intención se impregnara en cada movimiento. Cuando terminé, me quedé parada frente a la puerta durante unos minutos. La miré. Se veía igual que antes. No había nada físicamente diferente, pero se sentía diferente. No puedo explicarlo mejor que eso. Se sentía más liviana, más clara, como si algo pesado que había estado ahí se hubiera ido, como si el aire alrededor de la puerta estuviera más limpio, más puro. Y lo más sorprendente fue lo que pasó después. 2 días después de hacer esa limpieza, recibí una llamada de un cliente que había desaparecido hace meses. No había tenido noticias de él en todo ese tiempo. Pensé que el proyecto se había cancelado, pero me llamó diciendo que quería retomar todo y que estaba listo para pagar por adelantado. Yo no lo busqué. No hice nada para que eso pasara. Simplemente sucedió. Y cuando colgué el teléfono, me quedé pensando en la limpieza que había hecho 2 días antes. ¿Podía ser coincidencia? Tal vez. Pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Y no fue la única vez. Durante las siguientes semanas, empecé a notar que las oportunidades llegaban con más facilidad, que las conversaciones fluían mejor, que las puertas que antes estaban cerradas ahora se abrían sin esfuerzo. No eran grandes milagros, eran cosas sutiles, pero constantes. Un contacto que me presentaba a alguien que me ofrecía trabajo. Una invitación inesperada que resultaba en una nueva conexión. Pequeñas cosas que se sumaban y que empezaban a cambiar mi realidad. Si quieres seguir recibiendo prácticas como esta, que realmente transforman tu relación con la abundancia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que viene. El segundo lugar que el rabino me indicó fue la sala de mi hogar. Me dijo que ese espacio era el corazón de mi casa, que era donde la vida familiar sucedía, donde las conversaciones se daban, donde las emociones se cruzaban, donde las personas se reunían, y que precisamente por eso era también el lugar donde más energía se acumulaba, tanto positiva como negativa. Me explicó que cada risa que sucede en esa sala deja una marca de luz, cada abrazo genuino deja amor, cada momento de conexión auténtica deja una huella hermosa, pero también cada discusión deja una marca oscura, cada comentario envenenado deja toxicidad, cada mirada de envidia deja un residuo invisible, cada juicio silencioso se queda flotando en el aire, y esas huellas no desaparecen solas, se quedan ahí, acumulándose capa sobre capa, día tras día, hasta que ese espacio que debería ser el más cálido de la casa se convierte en el más pesado, en el más denso. Me dijo que pensara en todas las veces que había tenido conversaciones difíciles en esa sala, discusiones sobre dinero, tensiones familiares, momentos de frustración, visitas incómodas, comentarios que dolieron. Todo eso había dejado su marca. Y si yo quería que mi sala fuera un lugar de encuentro verdadero, de conversaciones que abrieran puertas, de conexiones que trajeran oportunidades, tenía que limpiar toda esa densidad acumulada. Tenía que hacer espacio para que la energía volviera a fluir libremente.
Entonces me enseñó a preparar una mezcla diferente para este espacio. Me dijo que tomara un atomizador, una botella con spray, y que la llenara con agua y vinagre en partes iguales. Que rociara ligeramente alrededor del espacio, no empapando todo, solo tocándolo suavemente con la mezcla, en las esquinas donde la energía tiende a estancarse, detrás de los muebles donde el aire no circula bien, en los marcos de las ventanas por donde entra la luz. Debajo de la mesa sí tenía una, en las cortinas con mucho cuidado para no dañarlas, que lo hiciera como si estuviera dibujando un círculo de protección invisible alrededor del espacio, y me advirtió que mientras lo hacía, mantuviera mi mente clara, que no pensara en mis problemas, que no dejara que la queja o el resentimiento se colaran en el proceso, que me concentrara en una sola intención. Este espacio es de paz, aquí habita la claridad, aquí se reciben las bendiciones, aquí solo entra lo que me eleva. Me contó sobre una familia que conoció hace tiempo. Llevaban semanas con tensiones constantes en su hogar, discusiones por dinero, roces entre hermanos, un ambiente pesado que nadie podía explicar. La madre sentía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Hasta que decidió limpiar su sala con vinagre, siguiendo exactamente estas instrucciones. Roció todo con calma, sin prisa, pidiendo que la armonía regresara a su hogar. Y esa misma tarde notó que las conversaciones cambiaron. La tensión disminuyó, y a los pocos días, uno de sus hijos recibió una llamada con una oferta de trabajo que llevaba meses esperando. La madre dice que desde ese día su sala se siente diferente, más liviana, más cálida, más acogedora. Recuerdo que cuando limpié mi sala por primera vez con esta práctica, me tomé mi tiempo. Apagué el teléfono para no tener distracciones. Puse silencio, nada de música, nada de ruido, solo el sonido de mi respiración y el movimiento del atomizador. Y comencé a rociar cada rincón con calma, con atención, con intención. Mientras lo hacía, me vinieron a la mente todas las conversaciones difíciles que habían sucedido en ese espacio. Las discusiones sobre dinero que habían dejado un sabor amargo, las tensiones familiares que habían creado distancia, los momentos de frustración donde había sentido que todo estaba mal, y sentí que con cada rociada de vinagre estaba borrando esos momentos. No los olvidaba porque los recuerdos seguían ahí, pero los liberaba, los dejaba ir. Les permitía salir de mi espacio, salir de mi vida, para hacer lugar a algo nuevo. Rocié las esquinas, detrás del sofá, en los marcos de las ventanas, debajo de la mesa. Rocié suavemente las cortinas, sintiendo cómo el vinagre tocaba la tela, limpiando todo lo que había quedado atrapado ahí. Y mientras lo hacía, repetía en mi mente: este espacio es de paz. Aquí habita la claridad. Aquí se reciben las bendiciones. Cuando terminé, abrí las ventanas. Dejé que el aire fresco entrara, que la brisa moviera todo, que la luz del sol iluminara cada rincón, y me senté en el sillón durante unos minutos, simplemente respirando, sintiendo el espacio, notando cómo algo había cambiado. No sé si era mi percepción o si realmente el lugar se sentía diferente, pero había una ligereza que antes no estaba. El aire parecía más limpio. El espacio parecía más amplio y yo me sentía más tranquila. Y de nuevo, lo que sucedió después me sorprendió profundamente. Esa misma semana, tuve una conversación con mi hermana que habíamos estado evitando durante meses. Había tensión entre nosotras por un malentendido del pasado y ninguna había tenido el valor de hablarlo. Pero esa semana, sin planearlo, nos sentamos en esa misma sala y por primera vez en mucho tiempo pudimos hablar sin pelear. Fue como si algo que nos había estado separando se hubiera disuelto. Fue como si un muro invisible que estaba entre nosotras ya no estuviera ahí. Hablamos con honestidad, con calma, con amor, y al final de esa conversación, ella me propuso un proyecto conjunto, algo que beneficiaría a ambas,
algo que terminó siendo una fuente de ingresos para las dos. Nada de eso estaba planeado, simplemente sucedió, y yo sabía, en lo profundo de mi ser, que tenía que ver con la limpieza que había hecho días antes. El tercer lugar, el que el rabino me dijo que era el más importante de todos, fue mi cocina. Cuando me lo dijo, no entendí de inmediato. Le pregunté, ¿por qué la cocina? ¿Qué tiene que ver la cocina con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad? Y él me miró con una sonrisa y me explicó algo que nunca había considerado, algo que cambió por completo mi forma de ver ese espacio. Me dijo que la cocina no es solo donde se prepara comida, es el lugar donde se transforma la materia prima en alimento, es donde se crea el sustento, es el centro de la supervivencia y la abundancia. Desde tiempos antiguos, quien controlaba la cocina controlaba la capacidad de nutrir, de proveer, de sostener. Las familias se reunían alrededor del fuego, alrededor de la comida, alrededor de la mesa. Y la cocina era el corazón palpitante del hogar, el lugar donde la vida se sostenía. Me explicó que si ese espacio estaba bloqueado, la capacidad de proveer también lo estaba. Que en la cocina se acumula mucho más que grasa y suciedad. Se acumula ansiedad, preocupación por el dinero, estrés por no tener suficiente, miedo a que falte. Cada vez que cocino preocupada, cada vez que abro la alacena con angustia pensando que no hay suficiente, cada vez que miro el refrigerador vacío con frustración, cada vez que preparo comida pensando en cuánto estoy gastando, esas emociones se quedan impregnadas en ese espacio. Y con el tiempo, esa cocina deja de ser un lugar de creación y se convierte en un lugar de carencia, un lugar que refleja la falta en lugar de la abundancia. Entonces me enseñó a limpiar la cocina con una intención muy específica. Me dijo que tomara medio litro de agua, que le agregara media taza de vinagre blanco, el jugo de medio limón y una pizca de sal. Me explicó que esta combinación no solo limpia, sino que purifica profundamente. Que el limón corta lo amargo, que la sal disuelve lo estancado, que el vinagre transforma lo viejo en espacio para lo nuevo. Me dijo que con esa mezcla limpiara todas las superficies de mi cocina, la estufa donde se cocina, los gabinetes donde se guarda todo, la alacena donde están los alimentos, el refrigerador que sostiene la provisión, el fregadero donde se lava, los tiradores de los cajones que se tocan constantemente, la mesa donde como, todo, que lo hiciera con movimientos circulares, siempre en el sentido de las agujas del reloj, porque ese es el movimiento que atrae, que llama, que abre, y que mientras limpiaba, visualizara cómo cada superficie se llenaba de luz dorada, de abundancia, de prosperidad. Y me dijo que mientras limpiaba, repitiera mentalmente o en voz baja: aquí se multiplica todo lo bueno. Mi mesa siempre está llena. Este espacio atrae prosperidad. Nunca me falta nada. Siempre hay suficiente. La primera vez que limpié mi cocina siguiendo sus instrucciones, sentí algo profundo, algo que no esperaba. Mientras limpiaba, me di cuenta de cuánta angustia había cargado en ese lugar durante años. Cuántas veces había cocinado con preocupación. Cuántas veces había mirado los armarios con miedo. Cuántas veces había preparado comida pensando que no alcanzaba, que no era suficiente, que me iba a faltar. Y mientras limpiaba, sentí que estaba borrando esa angustia. Estaba limpiando no solo la superficie de los gabinetes y la estufa, sino también mi propia relación con la abundancia, mi propia relación con la provisión, mi propia relación con la comida y el dinero. Limpié cada superficie con cuidado. La estufa donde había cocinado tantas veces con estrés, los gabinetes donde guardaba mis alimentos contando cada uno, el refrigerador que tantas veces había abierto con ansiedad, el fregadero donde había lavado platos pensando en todo lo que me faltaba, y con cada movimiento circular sentía que estaba transformando ese espacio, que lo estaba convirtiendo en algo nuevo, en un lugar de abundancia,
en lugar de un lugar de falta. Cuando terminé, me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese espacio era seguro. Sentí que ahí no faltaba nada. Sentí que podía confiar en que siempre habría suficiente. Fue una sensación extraña, porque nada había cambiado físicamente. Los gabinetes tenían lo mismo que antes. El refrigerador tenía lo mismo que antes. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo en mi percepción se había transformado. Y lo que pasó después fue increíble. A los pocos días, recibí un pago que llevaba meses esperando. Un cliente que me debía dinero desde hacía tiempo, finalmente me pagó sin que yo tuviera que insistir, sin que yo tuviera que recordárselo. Simplemente llegó el dinero, y esa misma semana, una amiga me regaló una despensa completa porque había comprado de más en una oferta y no quería que se echara a perder. Me dijo que pensó en mí y quiso compartirlo. Fueron cosas pequeñas pero significativas. Cosas que me mostraron que algo había cambiado, que el flujo había comenzado a moverse de nuevo. Pero el rabino no se detuvo ahí. Me habló de un cuarto lugar, un lugar que pocas personas consideran y que según él era el más personal de todos. Me habló del espejo, donde me veo cada mañana. Ese espejo del baño, donde reviso mi apariencia antes de salir al mundo, donde me preparo, donde me juzgo, donde me critico. Me dijo que ese espejo no solo refleja mi imagen física, que refleja también cómo me veo a mí misma, y que durante años ese espejo había acumulado cada pensamiento negativo que había tenido sobre mí, cada vez que me miré y pensé que no era suficiente, cada vez que critiqué mi apariencia, mi edad, mi cuerpo, mi rostro, cada vez que dudé de mi valor, de mi capacidad, de mi derecho a tener más. Todo eso quedó grabado en ese espejo como una película invisible que se reproduce cada vez que me miro, reforzando esas creencias negativas, manteniéndome atrapada en una visión limitada de mí misma. Me explicó que si entraba a un nuevo ciclo con ese espejo cargado de autocrítica, seguiría viéndome de la misma manera, seguiría atrayendo las mismas limitaciones, seguiría creando las mismas realidades. Por eso, limpiar ese espejo era un acto de renovación profunda. Era decir, borro todo lo viejo que pensé de mí, me preparo para verme con ojos nuevos, me permito reconocer mi valor. Me enseñó a preparar una mezcla de agua y vinagre en partes iguales en un atomizador, que limpiara el espejo con movimientos suaves y circulares, con amor, con respeto hacia mí misma, y que mientras lo hacía, repitiera en voz alta, no en silencio, en voz alta para que mi propia voz reforzara la intención. Me libero de toda crítica, me veo con amor, merezco todo lo bueno que viene, soy digna de abundancia, soy valiosa tal como soy, que limpiara cada centímetro del espejo, los bordes, el marco, incluso la pared alrededor si podía, y que cuando terminara, me mirara fijamente a los ojos durante 30 segundos sin juzgarme, solo observándome con compasión, con ternura, como miraría a alguien a quien amo profundamente. Cuando hice esto, lloré. No esperaba llorar, pero sucedió. Mientras limpiaba el espejo, mientras repetía esas palabras en voz alta, me di cuenta de cuánto me había maltratado a mí misma durante años. Cuántas veces me había mirado con desprecio, cuántas veces me había dicho que no era suficiente, que no era bonita, que no era capaz, que no merecía más. Y mientras limpiaba, mientras mis lágrimas caían, sentí que estaba borrando esos años de dureza. Estaba limpiando mi propia mirada sobre mí. Estaba permitiéndome verme de una forma nueva. Cuando terminé y me miré fijamente a los ojos durante esos 30 segundos, vi algo diferente. No era que mi cara hubiera cambiado, era que la forma en que me veía había cambiado. Vi a una mujer que había luchado, que había resistido, que había seguido adelante a pesar de todo. Vi fortaleza donde antes solo veía debilidad.
Vi belleza donde antes solo veía defectos. Vi valor donde antes solo veía insuficiencia. Y en las semanas siguientes, empecé a notar que otras personas también me veían diferente. Recibí cumplidos inesperados de personas que normalmente no me decían nada. Recibí propuestas de trabajo que antes no llegaban. Una amiga me dijo que me veía más segura, más brillante, más presente. Y me di cuenta de que cuando cambié cómo me veía a mí misma, el mundo respondió a ese cambio. Porque la forma en que nos vemos determina la forma en que nos mostramos. Y la forma en que nos mostramos determina lo que atraemos. Pero el rabino también me advirtió sobre los errores. Me dijo que esta práctica podía fallar completamente si no se hacía correctamente, que había errores comunes que las personas cometen y que anulan todo el poder de lo que están haciendo. Me habló de 3 errores principales que debía evitar a toda costa. El primer error es usar vinagre viejo, turbio o contaminado. Me explicó que el vinagre absorbe energía, que es como una esponja invisible que captura lo que está a su alrededor, y que si uso un vinagre que ha estado abierto durante meses, que tiene residuos, que se ve oscuro o con partículas, estoy usando un vinagre que ya está cargado de energía negativa, de todo lo que ha absorbido durante ese tiempo, y en lugar de limpiar, estaré esparciendo esa negatividad por mi casa, estaré amplificando lo que quiero eliminar. Me dijo que siempre usara vinagre nuevo, blanco, transparente, recién abierto. Que invirtiera en comprar uno nuevo específicamente para esta práctica, que no usara el que tengo en la cocina desde hace meses. El segundo error es limpiar con prisa o con mal humor. Me dijo que si limpio mientras estoy enojada, estresada, peleando con alguien, pensando en mis problemas, preocupada, ansiosa, mi propia energía negativa se impregna en el proceso, que el vinagre conduce mi intención, mi estado emocional, mi vibración, y que si mi intención está cargada de negatividad, eso es lo que voy a esparcir por mi hogar, que en lugar de purificar, estaré amplificando mi propio malestar, mis propios bloqueos. Por eso me dijo que antes de limpiar, debo respirar profundo varias veces, calmarme, centrar mi mente, poner música suave si lo necesito, tomar unos minutos para encontrar paz interior, y solo cuando esté en un estado de calma, de claridad, de apertura, entonces puedo comenzar la limpieza. El tercer error, y me dijo que este era el más grave, es no saber cuándo hacerlo. Me explicó que hay momentos donde esta práctica tiene mucho más poder que en otros, que no es lo mismo limpiar en cualquier momento que limpiar en un momento donde las energías están abiertas, receptivas, dispuestas al cambio. Me habló de los ciclos de la luna, de las transiciones naturales del tiempo, de los momentos del mes donde todo está más permeable. Me dijo que si prestaba atención a esos momentos y hacía la limpieza en el tiempo correcto, los resultados serían mucho más profundos, mucho más rápidos, mucho más evidentes. También me enseñó un ritual complementario, algo sencillo pero extremadamente poderoso, que podía hacer para sellar toda la limpieza, para crear una protección adicional en mi hogar. Me dijo que tomara un vaso de cristal transparente, no de plástico, que lo llenara hasta la mitad con vinagre blanco y que agregara 3 cucharadas de sal gruesa o sal de mar, una por una, despacio, pidiendo en silencio que cada grano de sal disolviera un obstáculo específico en mi vida. Me indicó que colocara ese vaso en un lugar estratégico de mi casa. Podía ser cerca de la entrada, en la sala, en un rincón que sintiera que necesitaba protección, un lugar donde sintiera que la energía necesitaba limpiarse, y que lo dejara ahí durante 24 horas sin moverlo, sin taparlo, sin esconderlo. Solo dejarlo ahí, haciendo su trabajo en silencio. Me explicó que durante esas 24 horas, el vinagre absorbería toda la energía densa del ambiente, y que si notaba que la sal subía, que aparecían burbujas, que el vinagre cambiaba de color, se ponía turbio o se veía diferente,
Eso significaba que estaba funcionando, que estaba absorbiendo la negatividad acumulada, los bloqueos invisibles, todo lo que necesitaba ser limpiado, y que al día siguiente debía retirar el vaso con cuidado, agradecer por el trabajo realizado, tirar el contenido por el desagüe dejando correr agua abundante para que se fuera lejos, o tirarlo en una zona alejada de mi casa, lejos de donde vivo, que lavara bien el vaso con agua y jabón, que lo purificara completamente antes de guardarlo. Me dijo que este simple gesto creaba un escudo protector en el hogar, que era algo discreto, que nadie más necesitaba saber que lo estaba haciendo, pero que era profundamente efectivo. Que muchas personas reportaban que después de hacer esto, las visitas incómodas se iban más rápido, que las discusiones disminuían notablemente, que el ambiente se sentía más liviano, más armonioso. Hice este ritual también. Coloqué el vaso en mi sala, en un rincón donde sentía que la energía estaba estancada, y lo dejé ahí. Al principio no pasó nada. El vaso estaba ahí, quieto, normal, pero a las pocas horas, cuando pasé junto a él, noté que la sal había comenzado a subir. Pequeñas burbujas aparecían en la superficie del vinagre, y el líquido se veía ligeramente turbio. Me quedé observándolo, fascinada, sintiendo que algo estaba sucediendo, algo invisible pero real, algo que no podía explicar pero que podía percibir. Al día siguiente, cuando retiré el vaso, el vinagre se veía completamente turbio. La sal había subido casi hasta la superficie, y cuando lo tiré por el desagüe y dejé correr el agua, sentí que estaba liberando todo lo que ese vaso había absorbido durante esas 24 horas. Sentí que mi casa respiraba diferente, más liviana, más clara, más en paz. El rabino también me dio algunos consejos adicionales para potenciar todo el proceso, para asegurarme de que estaba haciendo todo de la mejor manera posible. Me dijo que después de cada limpieza con vinagre, abriera las ventanas de mi casa durante al menos 10 minutos, sin importar el clima, sin importar si hacía frío o calor. Que dejara que el aire fresco entrara, que la brisa moviera todo, que la energía densa que había sido removida pudiera salir completamente de mi hogar y que entrara aire limpio, renovado, puro. Me dijo que acompañara mi limpieza con una vela blanca o incienso, que después de limpiar con vinagre, encendiera una vela blanca en mi sala o un incienso de canela, sándalo o mirra, que esto elevaría la vibración del espacio, que sellaría la nueva energía, que completaría el proceso de transformación. También me sugirió que limpiara mi billetera o cartera con esta práctica, que pasara un paño ligeramente humedecido con vinagre diluido por el interior de mi billetera, con mucho cuidado para no dañarla. Me explicó que la billetera es donde guardamos nuestro dinero y que a menudo acumula vibraciones de escasez, de miedo, de preocupación, y que limpiarla ayuda a abrir el flujo del dinero, a transformar esa relación, a permitir que el dinero circule con más libertad. Me habló también de los ciclos lunares. Me dijo que prestara atención a las fases de la luna, que si podía hacer mi limpieza durante luna creciente, el efecto se multiplicaría significativamente porque es el momento donde la energía se expande, donde todo crece, donde las intenciones se amplifican. Y que evitara limpiar durante luna menguante si mi intención era atraer abundancia, porque ese es un momento para cerrar ciclos, para soltar, para dejar ir, no para abrir nuevos caminos. Y me dijo algo que se quedó grabado en mi mente para siempre. Me dijo que cerrara siempre con gratitud, que cuando terminara cualquier limpieza, me tomara un minuto, respirara profundo 3 veces y agradeciera, que dijera en voz alta o en silencio, con verdadera sinceridad: gracias por esta limpieza, gracias por este nuevo comienzo, gracias por todo lo bueno que está llegando a mi vida, gracias por la abundancia que ya está en camino. Me explicó que la gratitud es el canal más directo hacia la abundancia, que cuando agradecemos antes de recibir, estamos demostrando confianza, estamos demostrando fe,
Estamos diciendo que sabemos que lo bueno ya viene, y esa confianza, esa certeza, es lo que atrae los milagros, es lo que abre las puertas, es lo que permite que el flujo se mueva libremente. Han pasado meses desde que aprendí todo esto, y puedo decir con toda honestidad que mi vida no es la misma. No fue un cambio instantáneo. No fue magia en el sentido de que todo se transformó de la noche a la mañana. Fue algo más profundo, más real, más sostenible. Fue un cambio en cómo me relaciono con mi espacio, con mi dinero, con mi abundancia, conmigo misma. Aprendí que la abundancia no es solo una cuestión de tener más dinero en el banco. Es una cuestión de estar abierta, de estar limpia, de estar lista para recibir. Es una cuestión de crear las condiciones adecuadas para que el flujo pueda entrar. Y esas condiciones comienzan en mi propio hogar, en mi propio espacio, en mi propia mente. El vinagre no hizo el trabajo por mí. Yo hice el trabajo, pero el vinagre fue la herramienta que me ayudó a ver lo que necesitaba limpiar. Fue el recordatorio constante de que mi espacio importa, de que mi intención importa, de que yo importo. Fue el puente entre mi estado interno y mi realidad externa. Y ahora, cada vez que limpio mi casa con vinagre, no lo hago como una tarea más en mi lista de pendientes. Lo hago como un acto de respeto hacia mí misma, hacia mi hogar, hacia mi vida. Lo hago con conciencia, con gratitud, con claridad. Lo hago sabiendo que estoy creando las condiciones para que lo bueno entre, para que la abundancia fluya, para que la prosperidad se instale en mi vida. Y cada vez que lo hago, siento que estoy abriendo una puerta que antes estaba cerrada, una puerta por donde la abundancia puede entrar libremente, sin obstáculos, sin bloqueos, sin resistencia. Escribe en los comentarios: recibo abundancia con las puertas abiertas. Comparte este conocimiento con alguien que lo necesite y activa las notificaciones para seguir recibiendo prácticas ancestrales que realmente transforman. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón a esta sabiduría. Gracias por creer que mereces una vida mejor. Un rabino me reveló un método olvidado para transformar la entrada de mi casa en un punto de apertura hacia la prosperidad, limpiando mi puerta con un agua preparada de forma específica que cortaría los bloqueos y abriría el camino a la abundancia. Si sientes que la riqueza no llega a tu vida, que las oportunidades se desvían antes de tocarte, o que algo invisible bloquea tu progreso, escribe en los comentarios: estoy listo para abrir mi puerta a un nuevo ciclo de abundancia. Durante años viví con la sensación de que todo lo bueno pasaba de largo frente a mi casa. Veía cómo otros avanzaban mientras yo permanecía quieto, atrapado en un ciclo de esfuerzo sin fruto. No era que no trabajara lo suficiente, no era que no tuviera sueños claros. Era como si existiera una pared invisible entre mi vida y la prosperidad que tanto buscaba. Cada vez que parecía acercarme a algo mejor, la oportunidad se desvanecía. Cada vez que intentaba construir algo sólido, las circunstancias se volvían en mi contra. Y lo peor no era la falta de dinero en sí, sino la sensación de impotencia, de estar luchando contra una corriente que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Me levantaba cada mañana con la esperanza de que algo cambiaría, pero los días se repetían con una monotonía agobiante. Trabajaba, me esforzaba, planificaba, ejecutaba, y sin embargo, los resultados siempre quedaban por debajo de lo esperado. No era flojo, no era irresponsable, pero había algo que no podía identificar, que mantenía mi vida en un estado de mediocridad permanente. La frustración se acumulaba como polvo en los rincones, invisible pero presente, pesada, asfixiante. Pasaba frente a mi puerta cada día sin darle importancia. Era solo una puerta, un pedazo de madera o metal que separaba el interior del exterior. Nunca pensé que ese umbral, ese punto de contacto entre mi mundo privado y el mundo externo, pudiera tener algo que ver con mi situación. Para mí era simplemente el lugar por donde entraba y salía, nada más.
Pero estaba equivocado, profundamente equivocado, hasta que conocí al anciano. Era un hombre de pocas palabras, de mirada profunda, alguien que había dedicado su vida al estudio de las leyes antiguas que gobiernan la energía de los espacios y las personas. No era un charlatán, no vendía promesas vacías ni fórmulas mágicas instantáneas. Era un estudioso, un sabio que había pasado décadas investigando, observando, comprendiendo los patrones invisibles que conectan nuestros espacios físicos con nuestras realidades internas. Me habló de cosas que nunca había considerado. Me dijo que cada casa tiene un corazón energético y que la puerta es la boca por donde respira ese corazón. Me explicó que así como nosotros necesitamos aire limpio para vivir, una casa necesita un umbral limpio para recibir lo que le corresponde. Al principio, no entendí completamente lo que me estaba diciendo. Sonaba abstracto, casi poético. Pero él continuó explicando con una paciencia infinita. Me dijo que todo en el universo es energía en movimiento, que nuestros hogares no son solo estructuras de cemento, madera y vidrio, sino contenedores de energía que absorben y reflejan nuestros estados internos. Me explicó que cuando vivimos en un estado de frustración constante, de preocupación económica, de miedo al futuro, esa energía se impregna en las paredes, en los objetos, en los umbrales de nuestra casa, y la puerta, siendo el punto de entrada y salida, se convierte en el lugar donde esa energía se concentra con mayor intensidad. No me habló de magia ni de fuerzas sobrenaturales. Me habló de orden, de intención, de la forma en que tratamos los espacios que habitamos y cómo ese trato refleja y determina nuestra relación con la vida misma. Me dijo que si mi puerta estaba cargada de energía estancada, de residuos invisibles de fracasos pasados, de huellas de pensamientos derrotistas que yo mismo había dejado al entrar y salir día tras día, entonces esa puerta no estaba abierta realmente. Podía abrirse físicamente, pero energéticamente estaba cerrada, bloqueada, incapaz de dejar pasar lo nuevo. Pensé en todas las veces que había cruzado esa puerta sintiendo desesperanza. Todas las veces que había entrado a mi casa después de un día difícil, cargando el peso del fracaso, de la frustración, de la preocupación. Todas esas emociones, me explicó el anciano, quedaban impregnadas en el umbral. Era como si cada vez que cruzaba esa puerta en un estado negativo, estuviera agregando una capa más de bloqueo, una capa más de densidad energética que hacía cada vez más difícil que algo bueno pudiera entrar. Me enseñó un método antiguo, transmitido por generaciones de sabios que entendían que el mundo material y el mundo interior están conectados por hilos sutiles pero poderosos. Me dijo que el agua tiene memoria, que el agua puede ser programada con intención y que cuando se prepara de cierta manera, se convierte en un agente de transformación. No cualquier agua, agua preparada con elementos específicos que llevan siglos siendo reconocidos por su capacidad de limpiar lo denso y abrir lo cerrado. El agua, me explicó, es el elemento más receptivo que existe. Adopta la forma del recipiente que la contiene, fluye, se adapta, penetra y, más importante aún, el agua tiene la capacidad de disolver y transportar. Cuando preparamos agua con intención específica, con elementos que tienen propiedades simbólicas y energéticas reconocidas, esa agua se convierte en un vehículo poderoso de transformación. No es el agua en sí lo que hace el trabajo, sino la combinación del agua con nuestra intención consciente y con los elementos que agregamos a ella. El primer elemento que mencionó fue la sal. La sal no es un condimento cualquiera, es un mineral que ha estado presente en rituales de purificación desde tiempos inmemoriales. La sal absorbe, la sal neutraliza, la sal disuelve lo que se ha adherido y que no debería estar ahí. Cuando se disuelve en agua, crea una solución que actúa como un limpiador energético, capaz de eliminar las capas de negatividad, frustración y bloqueo que se acumulan en los umbrales de nuestras vidas.
El anciano me explicó que la sal gruesa es preferible porque conserva su estructura mineral más pura, menos procesada, más cercana a su estado original, extraído de la tierra o del mar. Esa pureza importa. La sal de mesa común está refinada, tratada, despojada de muchos de sus minerales naturales. La sal gruesa, especialmente la sal marina sin procesar, mantiene su integridad completa, y esa integridad es lo que le da su poder de purificación. Cuando limpiamos con sal, no solo estamos limpiando la superficie física, estamos declarando que lo viejo, lo estancado, lo que nos ha mantenido atrapados, debe irse. Me contó sobre tradiciones antiguas donde la sal era usada para marcar límites sagrados, para proteger espacios, para purificar templos y hogares. Me explicó que esto no era superstición, sino comprensión profunda de las propiedades naturales de este mineral. La sal tiene la capacidad de absorber humedad, de preservar, de neutralizar bacterias. En el plano físico, es un purificador natural, y en el plano simbólico y energético, cumple la misma función. Absorbe lo denso, lo pesado, lo que ya no sirve, y lo neutraliza. El segundo elemento fue el laurel. Las hojas de laurel han sido símbolo de victoria y éxito desde la antigüedad. Los sabios las usaban para coronar a quienes habían alcanzado algo grande. En culturas antiguas, los guerreros victoriosos, los atletas triunfadores, los poetas reconocidos, todos eran coronados con laurel. No era solo una decoración, era un reconocimiento simbólico de que esa persona había logrado algo extraordinario, había superado obstáculos, había alcanzado la victoria. El laurel representa triunfo, logro, la capacidad de superar obstáculos. Cuando se hierve en agua, libera su esencia, su vibración simbólica, su mensaje interno. El anciano me dijo que al agregar laurel al agua con sal, estamos haciendo más que limpiar, estamos invitando, estamos llamando, estamos diciéndole a la vida que estamos listos para recibir lo que nos corresponde, que hemos limpiado el camino y ahora esperamos que la victoria, la abundancia, el éxito encuentren su camino hacia nosotros. Las hojas de laurel, me explicó, contienen aceites esenciales que cuando se liberan en el agua caliente, crean una fragancia específica que ha sido asociada con la prosperidad durante siglos. No es solo el aroma, es lo que ese aroma representa en nuestra mente subconsciente. Cuando olemos laurel mientras realizamos un acto consciente de limpieza y apertura, estamos enviando una señal clara a nuestra mente profunda. Estamos preparándonos para el éxito, estamos alineándonos con la victoria, estamos abriendo espacio para el triunfo. Me indicó que tomara una olla, que llenara 1 litro de agua limpia, preferiblemente filtrada o mineral, porque la pureza del agua base importa. El agua del grifo puede contener químicos, cloro, impurezas que, aunque sean seguras para beber, no son ideales para un proceso de preparación consciente. El agua filtrada o mineral está más cerca de su estado natural, más pura, más receptiva a la intención que vamos a programar en ella. Me dijo que colocara esa olla al fuego, a temperatura media, sin prisa, que mientras el agua se calentaba, me concentrara en mi intención, que no hiciera esto mecánicamente, como quien sigue una receta de cocina, sino con presencia total, sabiendo que cada paso tiene un significado. Este no es un proceso automático, es un acto de conciencia. Cada movimiento, cada decisión, cada pensamiento durante la preparación está contribuyendo al resultado final. Cuando el agua estuviera caliente, pero antes de hervir, debía agregar 3 cucharadas de sal gruesa. 3, no 2, no 4. 3 es un número de equilibrio, de completud en muchas tradiciones antiguas. Representa la unión de principio, medio y fin. Representa la trinidad de acción, intención y resultado. Representa la estabilidad que surge cuando 3 puntos forman un triángulo, la estructura más estable en geometría. Al disolver la sal con una cuchara,
Debía visualizar cómo esa sal absorbía todo lo negativo, todo lo bloqueado, todo lo que me había mantenido alejado de la prosperidad. Debía ver en mi mente cómo cada grano de sal que se disolvía en el agua estaba capturando una partícula de energía densa, de pensamiento limitante, de emoción estancada. Debía imaginar que el agua se estaba cargando con poder purificador, convirtiéndose en un agente activo de transformación. Una vez disuelta completamente la sal, debía añadir 4 hojas de laurel enteras. 4. Porque 4 representa estabilidad, fundamento, las 4 direcciones, los 4 pilares sobre los que se construye algo sólido. Las hojas debían estar enteras, no rotas ni picadas, porque su integridad simbólica es importante. Una hoja entera de laurel es una promesa completa de victoria. Una hoja rota es una promesa fragmentada. Debía dejar que las hojas hirvieran en esa agua salada durante 5 minutos. 5 minutos de ebullición. 5 minutos en los que el agua se impregnaría completamente con la esencia del laurel, con su vibración de victoria y éxito. El número 5 representa cambio, movimiento, transformación. Es el número que sigue al 4, la estabilidad, indicando que después de establecer una base sólida, viene el movimiento hacia algo nuevo. Durante esos 5 minutos, me dijo, debía mantener mi mente enfocada. Debía ver en mi interior cómo mi vida cambiaba. Debía sentir la abundancia como si ya estuviera presente. Debía imaginar mi puerta no como una barrera, sino como un portal abierto por donde fluía todo lo bueno que el universo tenía preparado para mí. Debía visualizar oportunidades entrando, dinero fluyendo, éxito manifestándose. No como un deseo lejano, sino como una realidad presente que estaba siendo invocada en ese mismo momento. Después de los 5 minutos, debía apagar el fuego y dejar que la mezcla se enfriara completamente. Este enfriamiento no es un detalle menor, es parte del proceso. Es el momento en que la preparación se asienta, en que la intención se solidifica en el líquido. Es como cuando horneas algo y lo dejas enfriar para que tome su forma final. El calor es transformación activa. El enfriamiento es consolidación. Cuando el agua estuviera a temperatura ambiente, estaría lista, no antes. La paciencia es parte del ritual. La prisa diluye la intención. El anciano me explicó que con un paño limpio o una esponja debía aplicar esa agua en mi puerta principal. No de cualquier manera. Con cuidado, con respeto, cubriendo tanto el interior como el exterior. Cada pasada del paño debía ser consciente. No se trata de limpiar rápido para terminar pronto. Se trata de limpiar con atención, sintiendo cada movimiento, cada contacto entre el paño húmedo y la superficie de la puerta. Mientras limpiaba, debía repetir en voz alta o en silencio una afirmación clara. Abro las puertas de mi hogar a la abundancia y la prosperidad. Esas palabras no son adorno, son un decreto. Son la forma en que mi intención se materializa en sonido, en vibración, en realidad. Al decirlas mientras limpiaba, estaba uniendo acción física con declaración interna, creando un acto completo de transformación. El cuerpo limpia, la boca declara, la mente visualiza, todo el ser participa en el proceso. Una vez aplicada el agua en toda la puerta, debía dejarla secar al aire.